¿Qué tal, Pepe? Buenos días, Mario. Buenos días a todos. Nos vamos a tutear, ustedes disculparán, pero nos conocemos y si tratamos de forzar el usted, se nos va a salir el tuteo rápidamente. Pepe, una de las críticas más comunes a los dos bandos que están en disputa, digamos, en la segunda vuelta, es que los ataques personales y las críticas cruzadas sobre asuntos que no tienen que ver necesariamente con los programas de gobierno han predominado por encima de las propuestas. Esto, me parece a mí, ocurrió también en el debate del domingo, es decir, sonaron mucho más fuertes los ataques personales de lado y lado que las propuestas. ¿No se les ha pasado un poco la mano en ese sentido, habida cuenta de que el 6 de junio va a llegar? A ver, yo primero no creo que hayan predominado. Es cierto que han estado presentes, pero no creo que hayan predominado. Y quiero hacer una corrección al tema de ataques personales, porque no se han usado adjetivos ni de un lado ni del otro, o por lo menos de nuestro lado no se han usado. Pero decirle traidor a una persona no es... A ver, y aquí sé que piso arenas movedizas. Yo lo que dije es que traicionó los intereses del Perú. Tú me vas a decir, sí, pero quien traicionó es traidor, pero no usé el adjetivo traidor. Okay. Traicionar es un... no sé si es verbo, adverbio, pero no es... Traicionar es un infinitivo, es un verbo que funciona como sustantivo. Pero no usé la palabra, ¿no? Sí. Entonces, y en el caso del debate, creo que se insiste, y en el caso de las declaraciones posteriores que ha hecho ayer el señor Kuczynski, creo que en Iquitos, en Tarapoto... Metralleta de Montesinos, sí. que ya, primero ya la gente pues está cansada de escuchar eso, ya no la cree, ya no impacta. Pero este tema de tratar de debatir con alguien que no está en la sala, que es el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, traer a colación en el debate sucesos que pasaron hace 24 años, sí, hace 26 años, cuando la candidata que tiene al frente era menor de edad. Entonces, bueno, pero traer a colación cosas que pasaron cuando la IPC tenía problemas en la Brea y Pariñas es todavía de hace más años. Así es. Entonces, no, por eso. digamos, por el túnel de tiempo funciona por lado y lado. Pero entonces está claro que no estamos adjetivando sobre las personas, sino sobre la historia de las personas. En el caso de Keiko era menor de edad hace tiempo, sí, y cuando el ministro Kuczynski o el director del BCR bajo el gobierno de Velasco, que él era gerente del BCR, pero él dice, yo nunca he trabajado para una dictadura, y sale una carta del presidente del BCR, Julio Velarde, certificando que sí ha trabajado como gerente del BCR cuando el general Velasco Alvarado era dictador de la República. Entonces, pero de nuevo, tú dijiste si estos ataques personales, no son ataques personales, sino que son relevamientos de la historia de cada una de las personas. A ver, puedo citar algunas de las Por frases favor. de repente para ilustrar, digamos, si son o no son ataques personales. A mí la observación más aguda o que más melló la posición de Kuczynski en el debate fue el momento en el que Keiko le dice ¿cómo has cambiado, pelona? Porque claro, estaba recordando que 5 años atrás había endosado su apoyo con fuegos artificiales a Keiko. Pero digamos, Kuczynski no es la única pelona que ha cambiado en esto de acá. Ustedes también aceptaron de buen grado y en un meeting el apoyo de una persona respecto de la cual ahora dicen que es la persona a la que no le importó el Cusco y vendió nuestro gas a los extranjeros, que traicionó al Perú con los cambios que hizo en el sector de hidrocarburos cuando fue ministro del gobierno de Toledo, que entregó a dedo el lote 56, que entregó los dólares del BCR a la IPC y que en general defiende los intereses de las grandes empresas. Todo eso, si fuese cierto, ya lo era en el 2011, cuando aparece en el meeting y saluda, entre aplausos de la concurrencia y de los que están en el estrado, la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces, ¿ustedes también son una pelona que ha cambiado o no? Pero no nos leyeron el verso de Santa Cruz. Quien tuvo la picardía, quien tuvo el momento de la capacidad de respuesta de pero llegar no fue a la presidencia no requiere picardía, o no es picardía la principal virtud que de acuerdo. Aspira en una persona que llega a la presidencia, si no sería una picaresca, ¿no? Pero ¿a dónde quieres llegar con eso? Lo que quiero decir, en el contexto de lo que decía, no se les ha pasado la mano a los dos, estoy demostrando cómo atacan a Pedro Pablo Kuczynski, señalando la ironía de que los hubiese apoyado, cuando la ironía tiene
A ver, ida y vuelta. Yo creo que en toda campaña política, en el Perú y en el resto del mundo, sobre todo cuando se acercan el final de la campaña, es normal que haya esto. Es normal. Entonces, nosotros hay que resignarse más o menos. No hay que resignarse, hay que mantenerlo bajo control y por eso celebro haber dicho rápido que esto no es lo que predomina. Yo creo que lo que predominó fueron dos visiones distintas de país, lo que predominó fueron propuestas diferentes y reconozco que hubo algo de esto. Pero también hemos declarado, y ya que tú haces la defensa desde el otro lado, también hemos señalado... Estoy cumpliendo con mi labor periodística, sí, y entonces si estuviese una persona del otro lado... También hemos señalado que el 6 de junio, pasado el olor a pólvora electoral, lo hemos repetido varias veces, todos los peruanos, no solamente las dos fuerzas políticas que están en contienda ahora, sino las demás fuerzas políticas que están representadas en el Congreso e incluso aquellas que no están representadas en el Congreso, tenemos que darnos un abrazo y tenemos que tirar para adelante y tenemos que formar un gobierno con una agenda. Claro, una mientras más áspero sea el trato antes del 5 de junio, más difícil será ese y por eso abrazo. Es importante mantenerlo bajo control y no cometer y no caer en los excesos, que creo que no se están cayendo en excesos. Bien, algunas de las cosas que mencionó Keiko en el debate, en el contexto precisamente de la confrontación, llamaron mi atención. Por ejemplo, Talara sí va. ¿A ti te parece que la inversión en Talara, se discute si son 2.730 millones de dólares, hay quienes hablan de un costo de 3.500 más bien, es razonable, es una actividad a la que el Estado se debe dedicar, los recursos del país, del Estado, están bien priorizados en ese esfuerzo? Lo digo porque recuerdo que Keiko, cuando lo de Repsol, cuando lo de la Pampilla, le criticó a Humala que no debía distraer los recursos del país en un esfuerzo de esa naturaleza. La respuesta está escrita en nuestro plan de gobierno presentado en el mes de enero y colgado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros creemos en un Petroperú, la primera empresa del Estado y la primera empresa nacional por volumen de actividad, con gobierno corporativo, con transparencia. O sea, Talara es parte de Petroperú. Entonces, no es que Talara va con un Petroperú manejado con poca transparencia como se maneja hoy día. Segundo, ya el Congreso aprobó esto, ya el gobierno aprobó algo más. Puedo anunciar... Entonces hay que apechugar con eso. Puedo anunciar que este gobierno, en el que nosotros no participamos, está preparando para el día 12 de junio una emisión internacional de bonos. Ahora seguramente le van a cambiar la fecha para que digan que no, ¿no? Para el día alrededor del 12 de junio, de más de $1 billón, más de 1.000 millones de dólares, una emisión de bonos, justamente para financiar este emprendimiento. Entonces, el nuevo gobierno, gane quien gane, se va a encontrar contratos firmados, se va a encontrar una realidad, y entonces creemos que tenemos que culminar ese proyecto. En el debate técnico el domingo pasado, hace 2 domingos, el representante de Peruanos por el Cambio, Alfredo Torne, justamente mencionó que Talara no debería ir, o sea, insinuó en su discurso con Elmer Cuba que Talara no debería ir. Y a eso va la afirmación de Talara si va... Entonces esta es una respuesta en Piura, justamente porque este es un proyecto que ya está en marcha. Claro, pero... la compra de la Pampilla, que a mí me parecía muy mal y felizmente no se produjo, dentro de la óptica que tú señalas, tendría que haber sido también con un Petroperú en otras condiciones. Entonces, ¿ahí les habría parecido bien? ¿Ahí les habría parecido que la priorización del gasto? No. Porque me parece que se está midiendo distinto la Pampilla que Talara. A ver. ¿Sobre la base de que Talara son hechos consumados? ¿Ese es el único criterio para diferenciarlo? No, no es el único criterio. Primero, es un proyecto que está en marcha, es un proyecto que tiene un sentido. Hay un problema con el oleoducto norperuano, el oleoducto que se construyó en el año 74, que no se le ha dado el mantenimiento debido. Por si acaso, un oleoducto bien mantenido es eterno. Los problemas de medio ambiente que hemos tenido es por falta de mantenimiento, falta de cumplimiento de protocolo, pero ese oleoducto es para 200.000 barriles diarios. Está transportando alrededor de 35.000 barriles diarios o menos. Si sigue bajando, no va a haber el caudal mínimo y por tanto lo que vamos a tener es una serpiente de hierro en la selva. Entonces, tenemos este oleoducto y después tenemos todos los pozos de la selva. Tenemos el lote 7, el lote 192. Entonces, si no se le da un sentido al sistema, que es la extracción de la selva peruana, el oleoducto
y Talara. Son parte de un continuo los tres. Ahora, uno dice, bueno, pero entonces es más barato, desde Lima podemos decir, es más barato importar combustibles por la costa, hoy día los precios han bajado, la tendencia es a que bajen, se estacionan 40, sí, pero la gente de Loreto, la gente de Ucayali, hay una economía de servicios, de abastecimiento, que vive alrededor de esta actividad económica. Entonces, cuando uno hace política, uno tiene que ver los grupos de interés de toda la República y no solo de Lima. Pero con esa filosofía, la sustitución de importaciones podría continuar, porque le daba trabajo a la producción de automóviles y de televisores. No es le daba, esto es le da. Hoy día hay bueno, pero en su momento, cuando se toma la decisión de acabar con eso de ahí, la protección arancelaria, había un costo en trabajo de la gente. En todo caso, no creo que te haya parecido una decisión desacertada aquella. En todo caso, creo que lo subyacente en tu pregunta, con la que coincido, coincido en lo subyacente, es que porque hay que invertir en Talara, porque hay que invertir en el gasoducto sur peruano, nosotros tenemos una propuesta distinta a la de Pedro Pablo en ese sentido, es que necesitamos un Petroperú inmaculado. Necesitamos un Petroperú con balances aprobados a la primera, no como ahora que le mandan a rehacer el balance los auditores externos, un Petroperú que dé utilidades, un Petroperú que no tenga cientos de gerencias, etcétera. Esa es una crítica implícita a cómo se manejó Petroperú también durante el gobierno de Alberto Fujimori. No tengo memoria de hace 18 años, ya me estás hablando, mi memoria ya me falla. Hombre, Mario, si estabas en el gabinete al final, ¿cómo no? Sí, pero de nuevo, estás juzgando algo de hace 18 años, sí, es una crítica. Que yo no lo tengo presente, y la candidata es Keiko y Fuerza Popular, y 73 congresistas, de los cuales 61 son nuevos. Entonces, eso se llama renovación en un partido, eso se llama incorporar, eso se llama inclusión. Otro, antes de dejar este asunto del petróleo, ¿tú y ustedes creen en las empresas estratégicas? ¿Creen en ese discurso de que hay determinadas actividades que tienen que ser reservadas para el Estado? ¿Reservadas como actividad? No. Sí, y actividades distintas a la administración de justicia, la provisión de educación, de salud, de infraestructura, en las que el Estado debe intervenir. Lo que pasa es que en una economía pequeña como es la peruana, y donde se generan ciertas oligopolios o oligopsonios naturales, si bien en el Perú no se castiga la posición dominante del mercado, sino el abuso de la posición dominante del mercado, ahí donde tú tienes 2 o 3 actores en mercados tremendamente importantes, la acción reguladora hay veces es necesaria. A la larga deberían... Pero no estamos hablando de la acción reguladora en este caso, ¿no? Bueno, en el caso de Petroperú sí. Digamos, en el caso de la refinería no es un asunto regulador. No, pero el que vende el combustible es Petroperú. Pero fíjate que cuando baja el precio, en el periodo que bajó de 130 a 30 el petróleo, Petroperú no bajó sus precios, y al no bajar sus precios, las otras 2 importadoras, que no voy a decir su nombre, importadoras o productoras locales, no bajaron sus precios y se mantuvieron con precios altos a la sombra de Petroperú. Entonces, si Petroperú hubiese bajado sus precios poniéndolos al sistema internacional, poniéndolos a lo que costaba la gasolina, el diésel, etcétera, en el mercado internacional, hubiese obligado a las otras 2 empresas privadas a regular. Ahora, ¿quién pagó la pérdida de competitividad del país? Lo pagamos todos los peruanos, lo pagó cada vez que alguien echó combustible en su carro, el taxista, el mototaxista, etcétera, pagó ese efecto no regulador de Petroperú de hacer caja. Ahora, yo pienso que estas iniciativas tienen algo de populismo, pero veo también populismo en la otra orilla, en el caso de Peruanos por el Cambio. Yo quisiera conocer tu opinión, y me imagino que la opinión de Fuerza Popular en general, porque no la escuché durante el debate, acerca de iniciativas como, por ejemplo, crear una banca de fomento para la minería o convertir el agrobanco en una banca de primer piso, ¿te parece? Yo pienso nuevamente que están distrayendo los recursos del Estado en cosas en las que no deberían distraerlos y que probablemente van a arrojar pérdida. ¿Les parece a ustedes y a ti en particular esas 2 iniciativas algo razonable? A ver, primero, el agrobanco es banca de primer piso, no hay que convertirlo, ¿no? Solamente hay que avisarle al equipo económico de Pedro Pablo que es banca de primer piso, presta directamente a agricultores.
La propuesta... Pero había dicho que le quiere inyectar 500 millones de soles. El PBI del peruano, voy a hacer cifras gruesas, ojo, yo sé que esas no son las verdaderas, pero para hacer números rápidos. Sí. El PBI peruano es del orden de 600.000 millones de soles. El 8% es PBI agrícola, son 48.000 millones de soles. Sí. 500 millones PBI agrícola, de los cuales un tercio es pecuario, 2/3 es agrario. 500 millones de soles no van a resolver el problema. Es cierto que hay sectores donde se necesita financiamiento. Hoy día el Banco Agrario, hoy 24 de mayo, el Banco Agrario tiene el Agrobanco tiene dos fuentes de financiamiento. El Banco de la Nación al 8,5% de interés en soles y el Deutsche Bank al 6,55%. Son tasas para fondeo tremendamente altas. Y eso lo debe saber Pedro Pablo, lo debe saber su equipo. Acuérdate que ellos son banqueros, son banqueros de tradición, de experiencia. Esas tasas de fondeo son altas. Entonces, primero hay que bajar el costo del fondeo, más tanto como inyectar capital. Con respecto a lo segundo, lo del banco minero... Pero debe existir una banca de fomento, es la pregunta no, yo creo que existe una banca de fomento en el Perú. Yo creo que, por ejemplo... Pero no todo lo que existe debe permanecer de acuerdo a la óptica de ustedes mismos, me imagino. Iba a terminar. Sí. Yo creo que existe una banca de fomento que es toda la banca. Toda la banca fomenta hoy día a los buenos agricultores... Sí. Los bancos les están prestando. Hay bancos que se han especializado en el agro, hay bancos que son más cercanos a la pesca. Pero banca de fomento, me refiero a banca de fomento con fondos del Estado, del erario nacional, ¿no? No, pues eso es lo que se llama... Es que te acabo de mostrar que no son fondos del Estado, que son, en este caso es Deutsche Bank. ¿Quién paga la deuda del Banco Agrario si no cumplen los prestatarios? Exacto. Entonces creo que la propuesta del Banco Minero, de nuevo, es una visión de un banquero que eventualmente quiere hacer negocio. Lo que ha dicho Pedro Pablo es en una asociación pública-privada. Recordemos que la minería ancestral en el Perú, que existe antes que lleguen los españoles, que crece con los españoles, con la lamentable Mita, que se desarrolla en la época colonial, que se desarrolla en la República, y hoy día es la minería llamada informal, esa minería que el 80% está fuera de la selva, que es la minería de la sierra, de la costa. Esa minería mueve más que Tía María y Conga juntos, que es lo que iban a mover esos proyectos. Entonces, es decir, vamos a generar un banco para ellos, pero no los vamos a formalizar, pero ellos nos tienen que vender el oro a nosotros y van a haber unos privados acá o acá. Aclárame la propuesta, porque si de lo que se trata es de ser un gran broker de todo ese oro, estamos hablando de mucho dinero si no das una solución a la formalización. Pero insisto en mi pregunta, ¿debe el Estado intervenir a través de una banca creada por el Estado en ese tipo de sectores? Como en todos los países del mundo, el Estado debe crear mecanismos financieros, que no necesariamente son con banco tal, o sea, banco industrial, banco minero, banco agrario, no. Pero sí hay mecanismos. ¿Ustedes crearían un banco de fomento minero con fondos del Estado? No, nosotros no crearíamos un banco minero. ¿Ustedes inyectarían fondos al agrobanco de llegar al poder? Sí, porque tenemos que retirar este fondeo de costo tan alto que tiene hoy día el banco, con comisiones no sé para quién. Pero nosotros lo decimos en nuestro programa de gobierno. En el caso de Mi Vivienda y Techo Propio, esos son fondos del Estado. Recordemos que esos son fondos del Estado que se han agotado. Hay que modificar esos programas, hay que simplificarlos. Hoy día, los bancos que tienen los bonos de techo propio y los bonos de Mi Vivienda no pueden empaquetarlos en colecciones grandes de estas hipotecas para ir atrás a refinanciar el fondo y que siga creciendo, porque hay demasiados programas con demasiados tipos de contratos. Eso es lo que se llama crear instrumentos financieros a cargo del Estado, pero que no necesariamente significan un banco para atender a la parentela. Otro elemento que me parece a mí es demagógico en la otra orilla y que tiene que ver directamente contigo es la observación o la crítica a que tú, cuando eras ministro, y te ruego que hagas un esfuerzo de memoria en este caso, suprimiste la CTS para el sector agrario. No sé si estoy citando textualmente lo que ha dicho PPK, pero más o menos es esto de aquí, omitiendo el dato de que cuando en el 2006, me parece, él era primer ministro, le pareció también la medida que firmó la extensión del, el vigor de la misma hasta el 2021. Primero, ¿qué hay de cierto en esta
afirmación de parte de Kuczynski, y segundo, ¿por qué no hacer extensivo entonces ese asunto de la CTS a otras áreas de la actividad económica? La ley que dio el Congreso de la República en el 2000 a propuesta del gabinete del cual era miembro el ministro Klimper, es una ley que creaba una remuneración integral en el agro. Es decir, agarraba el régimen general y, visto que los trabajadores no recibían CTS y no recibían gratificaciones, dentro del jornal diario, que en octubre del 2000, cuando se da la ley, era 13 soles y fracción, dijo, vamos a generar un jornal agrario que sea superior, y en vez de ser 13 soles y fracción, que sea 16. Y en esos 16 están incluidas las alícuotas de las gratificaciones y de las CTS. Entiendo. Punto y seguido, y ahí se equivoca el editorial del Comercio de hace unos días, porque da la impresión que el jornal sigue siendo 16, punto seguido. Este jornal agrario se reajustará en la misma proporción y en las mismas fechas que se reajuste la remuneración mínima. Es así que hoy día, 24 de mayo, que acaba de entrar a regir el 1 de mayo el nuevo sueldo mínimo de 850, para el agro es 995. Los dos y esa diferencia entre 850 y 995, que es de 145 soles, contiene las alícuotas, es decir, de las gratificaciones y las CTS. Y además se dice expresamente en la boleta de pago CTS agrario, gratificación agraria. De tal forma que la primera respuesta es mentira. Segundo, en el año 2000, la ley se dio hasta el 2010, porque era una ley de promoción. En el año 2006, cuando el gabinete de Toledo se da cuenta que las inversiones en el agro se están frenando porque se venía el vencimiento de la ley, ellos, y yo no participé, justamente por un tema político, yo no quise participar de ninguna de las conversaciones que hubo, con los gremios, con los sectores. Perdón, en el camino sale un fallo del Tribunal Constitucional 6-0 a favor de la ley, ¿no? 6 votos a favor, 0 en contra, con Jorge Santisteban de Noriega, presidente, que en paz descanse. Entonces, cuando el gabinete, cuando ellos ven que está venciendo, ellos extienden la ley hasta el año 2021, y en los considerandos firma, yo tengo el autógrafo que firma Pedro Pablo diciendo que es los beneficios. De acuerdo. Y algo más para terminar con esa misma ley. Recientemente el gobierno del presidente Humala, para favorecer a la acuicultura, que no encuentran la forma de generar acuicultura, y 1 de cada 3 pescados que comemos en el Perú son importados. Lo voy a repetir, en el Perú, en la mesa, 1 de cada 3 pescados son importados, de distintos orígenes. Entonces, para favorecer a la acuicultura, ¿qué es lo que dijeron? Incorpórese la acuicultura a la ley 27360. Ahora, ¿alguna de esas reflexiones son válidas para hacerlas extensivas a la CTS en otras actividades económicas? Personalmente creo que la ley agraria tiene que ser actualizada. Lo que era válido en el año 2000 no es válido en el 2016 o al vencimiento en el 2021. Creo que hay ciertas condiciones que deben y serán propuestas nuestras al Consejo Nacional del Trabajo, que es donde se debe manejar esto. Creo que hay espacios para mejorar ciertas cosas, porque, por ejemplo, el servicio de salud, que antes era inexistente en el campo, hoy día la red de salud es existente, y entonces ese es un tema que hay que regular. En fin, hay ahora, hacerlo extensivo a otros sectores de la economía, habría que ver sector por sector donde sea necesario. Algunas preguntas sobre la organización política en general. En el debate, Keiko, a propósito de Joaquín Ramírez, dijo que lo habían separado. Sin embargo, nosotros entendíamos que él había pedido esa separación o esa suspensión. ¿Quién tomó la iniciativa del alejamiento? La iniciativa la tomó Joaquín. Joaquín dio una conferencia de prensa. O sea, a ver, Joaquín tiene una sola investigación iniciada por un mail anónimo a la procuradora Príncipe, de quien tenemos la mejor opinión, y Keiko lo ha dicho repetidas veces. Ella, por ley, tiene que abrir la investigación, abre la investigación, va a una fiscalía, y la fiscalía abre un Pero eso procedimiento. ocurrió tiempo atrás. Bueno, interesante que tú lo menciones, porque ese es el tambor que se toca ahora 3 semanas antes de las elecciones. Y esa es una investigación preliminar en curso. Pero la pregunta era, ¿quién tomó...? Esa es una investigación, esa es la conocida. El domingo pasado,
tú has visto cómo me saluda con Augusto Thorndike, no hay ningún problema, los excesos se cometen y las disculpas se reciben. A raíz del ¿Él ha pedido disculpas? Bueno, por lo menos me pidió disculpas por lo que dijo en Twitter, ¿no? Ah, ok. Quiero entender, no, la parte periodística ya está. A raíz de ese programa, nosotros respondimos al día siguiente con el comunicado de la casa matriz de la DEA, del cuartel general de la DEA. Aún así, se siguió con el tema, y se siguió con el tema como ya lo de la DEA había sido aclarado, y las declaraciones que dio la representante de la DEA, Lambert, al diario Correo del Perú, de que ella ni había sido preguntada, ni ahí había contestado con nombre propio vinculado a Joaquín o a Keiko. Como eso se desarmó, entonces se regresó a la investigación que él tiene. Y como esto iba en medio de una campaña electoral, Joaquín mandó una carta que es pública, donde él dice: yo no quiero que me usen a mí para atacar la candidatura, yo pido licencia hasta que esto se resuelva. Entonces fue iniciativa suya. Fue iniciativa suya. ¿Por qué Keiko en el debate dice lo hemos separado? Porque a iniciativa suya lo hemos separado. No, pues. No, perdón. Lo que pasa, Mario, en un porque debate... cabe la sospecha, no delincuencial, sino la sospecha de que eso es lo que ha ocurrido, que se han dado cuenta en el camino que esto los estaba afectando más de lo que pensaban, y que a una actitud cerrada de este señor no lo vamos a mover, terminan moviéndolo, y que esa es una decisión orgánica, colegiada, no una cosa que amanece pensando el yo señor creo que Ramírez. Es consecuente la declaración que yo hago el lunes pasado, cuando digo nosotros no vamos a moverlo, y recién cuando él presenta su carta directo a Keiko y la hace pública, y dice: yo no quiero que ataquen tu candidatura, atacándome a mí, pido licencia hasta que esto se aclare, o sea, entonces, 2 meses, 3 meses, 8 meses. A raíz de su carta, Keiko decide separarlo. Es decir, cumple con su deseo, es más o menos el... Hay un problema lógico. Yo no lo veo así, y en todo caso, desde esa fecha, yo en mi calidad de subsecretario general nacional he asumido la Secretaría Nacional. Hoy día en la mañana me llamó un amigo a decirme por qué interinamente, porque tenemos estatutos y los estatutos dicen eso. Tiene que haber un comité ejecutivo nacional que, digamos, que me dé el investimento real. Mientras tanto, yo formalmente, y para cumplir los estatutos, que es una forma de cumplir la ley, tengo que decir ad interim. Lo otro, lo que dijo Pedro Pablo, de que, pero acá están sus poderes. Todas las personas que manejan poderes saben que eso puede demorar 5 días, 10 días, 15 días, cambiar los poderes funcionalmente, políticamente. ¿Pero ya había empezado el proceso cuando enseñó el papel Pedro Pablo Kuczynski? No. No había empezado. No había empezado el proceso, porque esto ocurrió el jueves o el viernes. Estábamos concentrados en el debate, estábamos concentrados. Funcionalmente yo he asumido desde el jueves pasado, y yo soy el secretario general actuante, y modificaremos los poderes. No es algo que nos late el corazón. Ayer lo hemos iniciado el proceso, pero por si acaso mis poderes... No se desviven por hacerlo, lo que quiere decir. Mis poderes estaban inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, y yo soy reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones y tengo los poderes para actuar. ¿Qué es de la congresista Chacón, del congresista Kenji Fujimori, que fueron elocuentes en un primer momento de la segunda vuelta y ahora, en cambio, brillan por su ausencia? La congresista Chacón, el congresista Fujimori, el congresista Petrosi y los demás 70 congresistas electos que están en nuestra lista, el próximo 30 de mayo van a recibir sus credenciales como congresistas electos, y siguen trabajando al interior del partido. Al interior es la parte interesante de toda esta formulación. Siguen trabajando. Lo que pasa es que cuando uno maneja un grupo tan grande de personas, nosotros tenemos los voceros técnicos, tenemos los voceros políticos, y tenemos 73 congresistas. Entonces, salir con 80 voces, y después tenemos la candidatura presidencial y vicepresidente, entonces salir con 80 voces... Hay montones que desafinan, dice en el coro. No necesariamente que desafinan, pero puede ser que confundamos En beneficio del elector han preferido modular una especie de concierto, no a una sola voz, pero a unas 3 o 4 nomás. Lo que tenemos es, como en toda organización seria, tenemos una comisión política que organiza la posición del partido, y tenemos voceros técnicos y voceros políticos que la transmiten. En otro terreno, pero ya se nos acaba el tiempo, entonces por eso tengo que... Siempre regresaré. Ojalá, por favor. Imaginemos que
ganan las elecciones, lo cual, digamos, estadísticamente es por lo menos 50% de las posibilidades. 53. 52.6, si es que quieres entrar con las decimales, pero en fin. ¿Llamarían a un gabinete a ministros de otros partidos? Es decir, ¿ustedes ya están pensando en una circunstancia así? Keiko, y aquí no sé si soy infidente. Por favor. Keiko no le gusta ponerse en la situación de haber ganado las elecciones y nos exige a nosotros lo mismo. Nuestra concentración está en la campaña, está en comunicar el Plan Perú. Pero, digamos, ahora, el problema de presentarse a las elecciones es que uno puede ganar y va a tener que gobernar. Dicho esto, sí, una cosa que sí hemos declarado en repetidas veces es que el 6 de junio, hasta el 6 de junio, hasta el 10 de abril, el Perú estaba dividido en azul, blanco, verde, rojo y naranja. A partir del 10 de abril y hasta el 5 de junio, estaba dividido en rosado y en naranja, ¿no? Digamos, por los dos colores. El 6 de junio el país ya no se divide así, en bloques así, sino que se divide en malos y buenos. Se divide en lo que Alfonso Barrantes llamaba gente con aptitud y con honestidad. Y nosotros, creo, quien gane el gobierno, lo mismo para Pedro Pablo, nosotros tenemos que buscar entre los buenos todo el talento necesario. No solo el gabinete, se necesitan 300 personas. ¿Quién va a presidir Petroperú? ¿Quién va a presidir Sedapal? ¿Cómo vamos a buscar un consenso para el defensor del pueblo? ¿Quién va a ser el procurador general de la República? Cargo que no existe. Entonces, creo que el 5 en la noche tenemos que cambiar a buenos y malos, y ahí también esperamos... Y esa reflexión vale también para el caso de que gane... Lo acabo de decir, lo acabo de decir, he dicho, gane quien gane. Sí. Tenemos que avanzar hacia un modo así, y también tiene que haber la grandeza de las personas que no se encuentran en una u otra tienda, o que no están en ninguna tienda política. O sea, si antes de colores también hay los invisibles, sí, los transparentes, que es el momento. Perú tiene grandes potencialidades. Y lo que yo he aprendido en esta campaña, lo que yo he aprendido sobre cómo se administra el Perú, es que hay mucho espacio, pero mucho espacio para eficiencias en compras del Estado, sí, y hacer mejor las cosas. Pero eso nos lleva de regreso al punto inicial de la entrevista, que es una buena forma de terminarla, que esto tendría que parecerse Borges. Más, o sea, así es, Borges, más a un debate que a una reyerta. Y por momentos hay unas brisnas de un duelo de cuchilleros para volver a Borges, digamos. No tanto, no. El duelo de cuchilleros no ni de un lado ni del otro. No. Ha habido mordacidad, ha habido picardía, ha habido capacidad de reacción, pero no tanto como el duelo de cuchilleros. Y en todo caso tenemos la segunda parte del segundo tiempo este domingo a las 8 de la noche. Bueno, entonces vamos a esperar con expectativa lo que ocurre entonces. Muchas gracias a José Klimper por esta entrevista. Nos hemos extendido un poco, pero valía la pena.